electrólisis, ¿sí? Y el tema que faltaría es pilas, o sea, con estos 3 temas, incluidos el de hoy, terminaríamos con las clases teóricas. Clase de problema también, van a tener clase de problema de equilibrio iónico, de pilas y de electrólisis. Entonces, prácticamente estamos si incluimos esta clase, a 3 clases de terminar el cuatrimestre, digamos, las clases teóricas del cuatrimestre. Después ustedes van a tener el parcial, la fecha creo que es la tercera semana de junio, así que, bueno, estamos prácticamente culminando las actividades. En cuanto a las actividades de laboratorio, con el nuevo contexto de encierro que tenemos ahora, es muy probable que el laboratorio se haga recién en julio, dependiendo de cómo avancen con las restricciones. Los laboratorios se van a hacer, seguramente va a ser 1 o 2 laboratorios, no se va a poder hacer más, en grupos pequeños de 15 personas, y el horario, los días de laboratorio serían los viernes, así que bueno, estamos esperando a ver cómo evolucionan estas nuevas medidas de restricción para empezar a trabajar con laboratorios. Ustedes saben que para regularizar tienen que tener los 2 parciales aprobados y la parte del laboratorio también. De todas maneras, el año pasado lo que hicimos fue, con los parciales aprobados, ya pasamos la regularidad para que puedan avanzar, y recién a principios de este año terminamos con los laboratorios del año pasado, tanto primero como segundo cuatrimestre. Seguramente ahora se va a poder hacer, antes que comience el segundo cuatrimestre, se van a poder hacer las actividades de laboratorio. Bueno, les voy a pedir que ustedes apaguen sus micrófonos. Yo ahora voy a presentar la pantalla para que podamos empezar la clase. Cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes encienden el micrófono, ¿sí? Y me preguntan, para que yo pueda volver a la sala y veo, o si escriben algo en el chat, voy a volver a la sala y voy a tratar de responder. Mi internet suele ser un poco inestable, los últimos días estuvo bastante inestable, así que si se corta, esperemos unos minutitos y seguramente se va a volver a conectar. Ustedes me avisan que se cortó, cosa que yo retroceda un poco y retome el tema. Entonces, les voy a empezar a compartir la pantalla. Esta va a ser... Bien, ahí estoy compartiendo. Bueno, entonces el tema que vamos a ver hoy va a ser equilibrio iónico. Ustedes hasta ahora, recuerdan, han estudiado cinética y han estudiado el equilibrio químico. El equilibrio químico se refiere a equilibrio molecular, y en este caso vamos a estudiar equilibrios iónicos, o sea, en soluciones, donde se establece un equilibrio entre las moléculas de solutos que se disuelven y que se encuentran total o parcialmente disociadas. Fíjense, en la vida diaria nosotros estamos rodeados de sustancias que son ácidas y básicas, y algunas sustancias que son neutras, ¿no? Son ácidos los que tienen sabor agrio, conducen la electricidad, también son corrosivos y presentan una coloración rojo, por ejemplo, al tornasol, y neutralizan las bases. Las bases se caracterizan por tener sabor amargo, conducen la electricidad, son también corrosivas, pero tienen aspecto jabonoso, se siente como jabonosos, tiñen de azul y neutralizan también las bases.
estamos rodeados de ácidos y bases, el café, las bebidas carbonatadas, el tomate, el limón, vinagre, los cítricos, el interior de las pilas, por ejemplo, las alcalinas, y estamos rodeados también de bases, que por ejemplo los jabones son básicos, la pasta dental, algunas cremas, algunas verduras como coliflor, el huevo, el bicarbonato de sodio y algunas tinturas. Entonces, estamos rodeados de ácidos y bases. Es necesario conocer algunas características de los ácidos y las bases para saber qué uso le podemos dar o cómo se manifiestan y cómo podemos aprovechar sus propiedades de ácidos y bases. Para definir qué son ácidos y qué son bases, hay varias teorías. Inicialmente, Arrhenius, él definía que son ácidos aquellas sustancias que, cuando se encuentran en soluciones acuosas, producen iones hidrógeno. Es decir, fíjense, el ácido clorhídrico se disocia en un protón más cloruro y producen iones hidrógeno. Y las bases se caracterizan porque son sustancias que en solución acuosa producen oxidrilos. ¿Sí? Producen oxidrilos. Es decir, fíjense, cuando ustedes estudiaron nomenclatura, pudieron ver que las bases, ¿sí?, se caracterizaban por el grupo oxidrilo. Entonces, en solución acuosa producen oxidrilos, y los ácidos en solución acuosa producen hidronios. Arrhenius entonces dice que las bases en soluciones acuosas se disocian, dando el anión, que en este caso lo simbolizamos como es anión, significa que se ha quedado con el electrón y tiene carga negativa. Mientras que el hidrógeno, que es el protón, ¿sí?, ha donado su electrón y quedó con carga positiva. En cambio, las bases se caracterizan por el grupo oxidrilo. El grupo oxidrilo sería oxígeno con hidrógeno, ¿sí? Y esta es la base, que por lo general son metales, ¿se acuerdan? Entonces, este grupo oxidrilo tiene una carga negativa. Entonces, Arrhenius supone que todos los ácidos y las bases, ¿sí?, contienen protones y oxidrilos, pero hay algunas sustancias, no sé qué le pasa solo esto, hay algunas sustancias que tienen características ácidas y básicas y no se encuentran en soluciones acuosas. Esta teoría de Arrhenius solo se limita a soluciones acuosas. Por lo tanto, hay sustancias como, por ejemplo, el amoníaco, que tiene características básicas, pero sin embargo no desprende oxidrilos, o no tiene oxidrilos en su molécula para desprender. A ver, chicos, espérenme un minutito, voy a corregir esto de la transparencia que se pasa sola, que se me ocurre que ya sé qué puede ser. Voy a dejar de compartir, ¿sí? Voy a la presentación de nuevo. Y voy a ver, es muy probable que haya quedado en la configuración que utilice los intervalos ensayados. Listo, ahí corrijo. Ahí está. Ahora voy a volver a presentar, si no, se pasan solas las transparencias. Bien. Entonces, como decía recién, Arrhenius habla de ácidos, sustancias que en solución acuosa, ¿sí?, desprenden protones, y bases, sustancias que en Profe, solución acuosa desprenden oxidrilo. Dígame. no sé si soy solo yo, pero veo la pantalla negro. Sí, profe, se ve la pantalla en negro. A ver, esperemos. Voy a dejar de compartir. Dejo de compartir. Voy a volver a compartir. Si no están viendo.
Bueno, veamos ahora si se ve. Vamos a ir a compartir pantalla. ¿Ahora están viendo? Sí, profe, ahora sí se ve. Perfecto. Bueno, por tercera vez repetimos. Ácidos, sustancias que en solución acuosa desprenden protones. Y base, sustancia que en solución acuosa desprenden oxidrilos. Entonces, fíjense, el ion hidronio surge, ¿sí?, por la hidratación, ¿sí?, de una molécula de agua, se llama hidratación del ion hidrógeno. Fíjense, una molécula de agua está formada por oxígeno y dos hidrógenos, ¿sí? ¿Qué pasa? Se produce, esta molécula es muy polar, quiere decir que se crea un dipolo, una diferencia de densidad de cargas negativas hacia el lado del oxígeno, porque tiene un par electrónico libre, y cargas positivas hacia el lado de los hidrógenos. Entonces, esta carga negativa si bien no son cargas netas, tiene una alta densidad de carga y eso produce que una molécula de agua tenga la capacidad de abstraer, de atraer un protón de otra molécula de agua, ¿sí? Entonces decimos que agua, ¿sí?, se disocia en un oxidrilo y un hidronio, ¿sí? A este ion se le llama hidronio. Hidronio porque significa que se ha hidratado, ¿sí?, un protón, o sea, a una molécula de agua, ¿sí?, se le agrega un protón, ¿sí?, y es un hidronio. Muchas veces ustedes van a ver en algunos textos directamente figura como que agua se disocia, ¿sí?, en oxidrilos, ¿sí?, más un protón. Es lo mismo que decir que dos moléculas de agua producen un oxidrilo y un hidronio. El hidronio sería el protón hidratado, ¿está bien? Entonces, nosotros podemos trabajar de las dos formas. Es lo mismo trabajar con una molécula de agua que se disocia en oxidrilos y protones, o decir dos moléculas de agua, ¿sí?, producen la hidratación del protón y se genera el ion hidronio. El ion hidronio no sería otra cosa que una molécula de agua que en el par electrónico libre del oxígeno se ubica un protón. Luego, debido a las limitaciones de la teoría de Arrhenius, que hablaba de soluciones acuosas, Bronsted y Lowry proponen otra teoría para definir ácidos y bases. Fíjense, en 1923 proponen otra teoría para definir ácidos y bases. Y ellos dicen que ácido es una sustancia capaz de ceder un protón y que las bases es una sustancia capaz de aceptar el protón. ¿Está bien? Fíjense, en el ejemplo anterior nosotros decíamos ácido clorhídrico. Tranquilamente, bueno, ahora estamos simbolizando ácido como HA, pero podría ser el ácido clorhídrico que desprende un protón. En este punto es similar, dando el ion cloruro, es similar a la teoría de Arrhenius, pero en cuanto a las bases, dice que si hay un ácido que desprende un protón, tiene que haber una base capaz de aceptarlo. ¿Está bien? Entonces, una base es una sustancia capaz de aceptar un protón. Fíjense, en este caso, ¿sí? Fíjense que si consideramos el amoníaco, que era una de las discrepancias con la teoría de Arrhenius, el amoníaco, ¿sí?, cuando reacciona con agua, fíjense que lo que produce es un protón del agua, ¿sí?, se ubica en el par electrónico del amoníaco y da lo que sería el ion amonio. Este es el ion amonio, más, ¿sí?, el oxidrilo, que queda libre porque proveniente del agua, una vez que el protón ha sido cedido al amoníaco, ¿está bien? Entonces,
Bronten y Lowry habla de ácidos y bases, ¿sí? Ácidos capaces de desprender un protón y bases capaces de aceptar un protón. Cuando hablamos de protón, no se olviden, chicos, cuando hablamos de protón, no hablamos de la partícula con carga positiva como electrón, protón y neutrón, ¿no? Cuando hablamos de protón, en este caso, estamos hablando del hidrógeno que ha perdido su electrón. Pero fíjense que se llama así porque el hidrógeno que tiene un Z de 1, significa que tiene un electrón y un protón. Al ceder el electrón queda su núcleo protónico, ¿está bien? Entonces por eso se llama protón. Entonces, fíjense, la base es una sustancia capaz de aceptar un protón. Entonces, Bronten y Lowry postula, fíjense, que sí, el amoníaco actúa como base porque recibe el protón, ¿sí? Produce un ácido que sería conjugado. O sea, si aceptan un protón, la base, ¿sí?, se transforma en un ácido conjugado. Porque esta sustancia, amonio, puede tener la capacidad de ceder el protón y quedar como amoníaco. Y si cede el protón, se transforma en un ácido de Bronsted. Fíjense el agua. El agua, en este caso, se está comportando. ¿Profe? Fuera una base. Entonces, Profe, Bronsted y se Lowry, cortó. sí, se cortó. Bueno, Sí. ahora ya volvió, así que les repito. Entonces, Bronsted y Lowry, ¿sí?, sostenía que un ácido era una sustancia. Chicos, voy a probar algo, voy a probar de apagar mi cámara. Ustedes lo mismo van a seguir mirando, ¿sí?, la transparencia. Sí, profe, Capaz, no hay problema. sí, capaz que de esa forma no se corta tanto el internet. Ahí está, apago mi cámara. Ustedes, por favor, voy a necesitar que me hablen cuando necesiten algo porque se apagó. Bueno, no tengo la cámara apagada. Bueno, chicos, entonces, fíjense, Bronsted y Lowry dice que un ácido es una sustancia que desprende un protón, pero tiene que haber una base, ¿sí?, que reciba ese protón. Cuando el ácido desprende el protón, se transforma en base conjugada. ¿Está bien? Fíjense, así se explica la característica básica del amoníaco. El amoníaco tiene características básicas, ¿sí? Porque al tener este par de electrones libre, puede recibir un protón y se transforma en el ion amonio. El agua actúa como si fuera un ácido en este caso, porque desprende el protón para que reciba el amoníaco y da oxidrilos. Este oxidrilos, ¿sí?, va a tener la capacidad de recibir un protón para dar agua, entonces se comporta como una base. Veamos. A ver. Se me acaba de... no puedo pasar la transparencia. Ahí está. Entonces, fíjense, el ácido clorhídrico, decíamos, es un ácido porque cede el protón, y el agua es una base porque acepta el protón, ¿está bien? Cuando hablamos con la teoría de Bronsted y Lowry, no podemos escribir el ácido clorhídrico solo, sino que acá se plantea justamente la formación del ion hidronio, porque en este caso el ácido clorhídrico va a actuar como ácido porque desprende un protón, ¿sí? Y el agua, ¿sí?, este ácido clorhídrico actúa como ácido que desprende un protón, y el agua actúa como base porque lo recibe. El ácido clorhídrico, al desprender un protón y dar el ion cloruro,
el cloruro ahora va a ser una base conjugada del ácido clorhídrico. Y la base, que sería agua, se va a transformar en un ácido conjugado del agua y sería el ion hidronio. En este caso estamos hablando de reacciones que son reversibles, porque el ácido puede dar, ¿sí?, una base, y la base puede transformarse en el ácido. Y se habla entonces de pares conjugados, ¿está bien? Se habla de pares conjugados. Por ejemplo, el ácido 1, que da la base 1, ¿sí?, constituye un par conjugado. Y la base 2, que en este caso agua, ¿sí?, que da el hidronio, constituye otro par conjugado, ¿sí? Fíjense, cuanto más fuerte sea el ácido, ¿sí? O sea, cuando en este caso el ácido clorhídrico tiene mucha tendencia a desprender su protón, es un ácido fuerte, está muy disociado. Cuanto más fuerte es el ácido, más débil va a ser la base conjugada. ¿Lo ven? Entonces, significa que si es muy fuerte la reacción, ¿sí?, del ácido clorhídrico para dar cloruro, la reacción inversa, o sea, de la base conjugada para pasar a ácido, se hace más débil. Bronsted y Lowry dicen entonces, acá nos estamos independizando del agua, ¿sí? Ya no es necesario una solución acuosa para hablar de ácidos y bases, sino que solamente quien desprenda protones y quien reciba protones. Un ácido, ¿sí?, puede ser no necesariamente tiene que ser una molécula neutra, también puede ser un catión o puede ser un anión. Y una base también puede ser un catión, una molécula o un anión. Fíjense, si decimos que es un ácido catiónico como el amonio, fíjense, el amonio, bueno, el amonio puede desprender un protón, se comporta como ácido y originar el amoníaco. Lo mismo el hidronio, si es un ácido puede desprender un protón, esto sería reversible, y dar agua. Un ácido molecular es el ejemplo que acabamos de ver, todos los ácidos, clorhídricos, ácido nítrico, sulfúrico. Este sería el ácido acético o el agua. Fíjense que el agua se puede comportar como ácido o como base. Fíjense, un ácido aniónico. Este ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿sí?, es un ácido diprótico, quiere decir, ¿sí?, que tiene dos protones. Entonces, cuando desprende un protón, ¿sí?, da el ion que se llama bisulfato o sulfato ácido. A su vez, este también es un ácido, porque puede desprender el otro protón, ¿sí?, puede dar una reacción donde desprende el protón que le queda, más, ¿sí?, daría el ion sulfato, ¿está bien? Lo mismo pasa, por ejemplo, con todos los ácidos que son dipróticos o polipróticos, o sea que tienen más de un protón, pueden desprender un protón, quedar con la carga negativa y seguir teniendo la característica ácida que le permite desprender el otro protón. ¿Está bien, chicos? También, fíjense, las bases pueden ser bases catiónicas. Este es un compuesto orgánico, ¿sí?, que tiene una cadena carbonada de 2 átomos de carbono unido a un grupo amino y unido a otro grupo amino. Recuerden siempre que el nitrógeno, ¿sí?, el nitrógeno tiene, cuando forma el amoníaco, tiene un par electrón libre, ¿sí? Entonces, fíjense acá, en esta amina, un hidrógeno se ha reemplazado por el grupo carbonado, pero sigue teniendo el par electrónico libre. Este par electrónico libre, ¿sí?, que hace, ¿sí?, que este compuesto tenga características básicas, o sea, capacidad de poder recibir un protón. O pueden ser bases moleculares, como el ejemplo que veíamos recién, amoníaco, ¿sí? Acá sería la metilanilina, metilamina, perdón. Acá tenemos el agua, o pueden ser bases catiónicas, ¿sí? Fíjense, este es el ácido, es el ion bicarbonato. Puede recibir un protón y pasar a ácido carbónico, ¿sí? Recibe un protón y pasa a ácido carbónico, por lo tanto,
se comporta como si fuera una base aniónica. Pero, aún así, fíjense, cuando hablamos del agua, decimos que el agua se puede comportar como ácido y como base, ¿sí? ¿Por qué? Puede recibir un protón, ¿sí? Puede recibir un protón o puede ceder un protón. Cuando cede un protón, ¿sí? Sería el ácido 1, ¿sí? Cede un protón, se transforma en el oxidrilo, que sería la base 1. Y tiene que haber una base que lo recibe al protón y da el hidronio, que sería el ácido conjugado de la base. Fíjense, lo que les comentaba recién de el amoníaco. El amoníaco es un gas, pero en solución acuosa se encuentra siempre como ion amonio y oxidrilo, ¿está bien? Entonces, amoníaco, ¿sí? Cuando reacciona con agua o se encuentra en solución acuosa, decimos que un protón del agua, ¿sí? El protón del agua, ¿sí? Este protón del agua se ubica en el par electrón, el de electrones libres del nitrógeno, dando el grupo amonio, ¿sí? Más el grupo oxidrilo, ¿sí? Entonces, fíjense, el amoníaco actúa como base, dando el ion amonio, que sería el ácido conjugado de la base. Agua actúa como ácido porque desprende un protón y da el grupo oxidrilo, que sería la base conjugada del ácido. ¿Está bien? Bien, entonces, aún así, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de neutralización, en este caso, estamos hablando de la cesión de un protón del hidronio al oxidrilo, ¿sí? O sea que sería la reacción entre el ácido conjugado y la base conjugada del agua. Acá veamos algo. Cuando nosotros hablamos de neutralización, estamos hablando que el ácido se neutraliza con la base para dar una sal más agua. ¿Lo ven? Entonces, si nosotros hablamos, de acuerdo a la teoría de Arrhenius, si hablamos de neutralización, que ya vamos a ver un poquito más adelante, no es otra cosa que la formación de agua. En cambio, cuando hablamos de neutralización, cuando hablamos con la teoría de Bronsted y Lowry, ¿sí? Acá no es otra cosa que justamente ahora, en lugar de protón más oxidrilos que da agua, va a ser hidronio más oxidrilos que da agua. O sea, el hidronio va a actuar como un ácido de Lewis, cediéndole un protón al oxidrilo, ¿sí? Y entonces se forman las dos moléculas de agua. Aún así, fíjense que todas las todas las sustancias que existen tenían características de ácidos y bases, pero algunas no tenían la capacidad de desprender o recibir un protón porque no tenían protones en su molécula y sin embargo sí se comportaban como ácidos y bases, ¿sí? O sea, fíjense, Arrhenius habla de soluciones acuosas, ¿sí? O sea, que limitaba la definición de ácido y base a soluciones acuosas. Luego viene Bronsted y Lowry y él dice, bueno, no necesariamente tienen que ser soluciones acuosas, porque puede ser cualquier sustancia que pueda desprender un protón y una base va a ser cualquier sustancia que lo pueda recibir. Pero también estaba limitada a las sustancias, ¿sí? Que solo podían desprender intercambiar protones, ¿sí? Sin embargo, había otras sustancias, sobre todo sustancias orgánicas, que tienen características ácidas y básicas, pero no intercambiaban protones. Por ejemplo, el caso del amoníaco, ¿sí? Que reacciona con el trifluoruro de boro. Fíjense, el amoníaco actúa como base, cuando reacciona con el trifluoruro de boro, da una sal, ¿sí? Que sería el trifluoruro de boro y amonio. Entonces, fíjense que da una sal, esta reacción se produce. ¿Y qué dice Lewis? Lewis dice que un ácido es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones, ¿sí? Y una base es una sustancia capaz de donar o ceder un par o pares de electrones. ¿Lo ven? Primero, Arrhenius hablaba de protones y oxidrilos. Luego viene Bronsted y Lowry y dice no.
entrega protones o recibe protones. Y ahora Lewis habla de electrones. Él dice que el ácido es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones. Fíjense qué pasa veamos qué pasa con el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, ¿sí?, tiene la estructura, el cloro tiene 7 electrones en su última capa, ¿sí?, que se une al hidrógeno. El ejemplo que hicimos al principio fue con ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, según Arrhenius, desprende un protón, ¿sí? Según Bronsted y Lowry, desprende el protón. Y fíjense, según Lewis, ¿sí?, es un ácido porque acepta el par electrónico. ¿Lo ven? El ion cloruro se queda con el hidrógeno, con el protón, con el electrón del hidrógeno, entonces se forma un ion cloruro, es un ácido, ¿sí? Y una base, hagamos el ejemplo del amoníaco, a ver, acá, una base, hagamos el ejemplo del amoníaco, ¿sí?, tiene un par electrónico libre. Fíjense que para Bronsted y Lowry recibe un protón, ¿sí?, y da el ion amonio. Bueno, entonces ahora para Lewis, ¿sí?, dona el par electrónico, o sea, el amoníaco a este par electrónico se lo dona al hidrógeno. Todos los que son ácidos para Lewis y al revés, todos los que son ácidos para Arrhenius lo son también para Bronsted y Lowry y para Lewis. Y todos los que son bases, todas las que son bases para Arrhenius, lo son también para Bronsted y Lowry y para Lewis. Lewis es una teoría más abarcativa, no solamente para las sustancias que cedan o desprendan protones, sino también toda sustancia que pueda ceder o tomar un par electrónico. Según Lewis, en este caso, la neutralización ya no va a ser la formación de agua, ¿sí?, sino que ahora el ácido, ¿sí?, se combina con una sustancia básica y da una reacción del tipo, un compuesto con una unión covalente coordinada. Es el caso de los iones complejos, que sería... Apaguen su micrófono, por favor. Entonces, es el caso de Bronsted y Lowry, que en el caso de los complejos, ¿sí?, Bronsted y Lowry explica la formación de iones complejos, ya que al ceder un protón, al ceder un par electrónico, ¿sí?, las bases y los ácidos, al recibir el par electrónico, hablando de neutralización, ya hablamos que se constituye, ¿sí?, un enlace o una unión covalente coordinado. ¿Se acuerdan ustedes de los enlaces covalentes coordinados? ¿Se acuerdan? Fíjense, cuando hablábamos de enlace covalente, ¿sí?, decíamos que había dos tipos. El covalente propiamente dicho, ¿sí?, donde cada uno de los iones, como en el caso de, podemos decir, el agua, cada uno de los átomos aporta un electrón para formar el par electrónico y es compartido por los átomos, ¿sí? En cambio, en el covalente coordinado, uno de los átomos pone, digamos, el par electrónico para compartirlo con otro. Entonces, para Lewis, ¿sí?, en las neutralizaciones, se forma un enlace covalente coordinado. Se llama también covalente dativo, porque uno de los átomos, que normalmente es el átomo central, cede, ¿sí?, el par electrónico para formar el enlace covalente. Bueno, entonces ahora veamos bien de qué se trata la neutralización. Cuando hablamos de neutralización, decimos que es una reacción química, ¿sí?, donde igual número de equivalente gramos del ácido, ¿sí?, se combina con igual número de equivalente gramos de la base, ¿sí? La neutralización que ustedes conocen, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, que da una sal más agua, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veían nomenclatura? El ácido se combina con la base para dar la sal más agua.
Esta es una neutralización. Fíjense que en este caso la reacción es mol a mol. Un mol de ácido clorhídrico se combina con un mol de hidróxido de sodio para dar un mol de cloruro de sodio más agua, ¿sí? Si escribimos la ecuación iónica, fíjense, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte que está totalmente disociado. Entonces podemos decir protón más cloruro en solución acuosa. El hidróxido de sodio es una base fuerte totalmente disociada. Entonces más ion sodio más oxidrilo. Y esto me da la sal, ¿sí? Esta sal cloruro de sodio también está totalmente disociada. Decimos que da iones cloruro, iones sodio más agua, ¿sí? En este caso, el agua, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante, el agua no está totalmente disociada. Los ácidos y las bases fuertes sí. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos simplificar los que se llaman iones espectadores, quiere decir que se encuentran tanto como reactivo que como producto. Fíjense, el ion cloruro se cancela con el ion cloruro. El ion sodio se cancela con el ion sodio, ¿sí? Durante la reacción no sufren modificaciones, quedan como ion. Fíjense que entonces, ¿sí? La neutralización va a ser el protón más el oxidrilo que da agua. Entonces la neutralización no es otra cosa que protones más oxidrilos que se combinan para formar agua, ¿sí? Según Arrhenius, ¿sí? Cuando hablamos de soluciones acuosas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, directamente podemos decir que en la neutralización hay una reacción de un ácido con una base para formar agua. Entonces, los protones se combinan con los oxidrilos para formar una molécula de agua. Entonces, matemáticamente podemos escribir la neutralización diciendo el número de equivalente de ácido es igual al número de equivalentes de la base. Fíjense que ¿sí? Esto se puede escribir. Fíjense, normalidad, la normalidad, ¿se acuerdan? Era número de equivalente, ¿sí? Equivalente gramo, sobre litros, ¿sí? Si multiplicamos por el volumen, también en litros, se simplifica y nos queda el número de equivalente de ácido que participa en la neutralización. Esto es igual al número de equivalente de la base, ¿sí? Cuando podemos escribir la igualdad, quiere decir que la neutralización es total, ¿sí? Todo el ácido se ha neutralizado con la base. Fíjense, en laboratorio, ¿cómo se hace? En un Erlenmeyer se coloca una solución, en este caso hidróxido de sodio, ¿sí? Y se agregan unas gotas de fenoftaleína. La fenoftaleína es un indicador. Un indicador es una sustancia que generalmente es una sustancia orgánica que toma un color, ¿sí? Cuando se encuentra en estado disociado y un color cuando se encuentra en estado molecular. O sea, podríamos escribir un indicador, ¿sí? Una sustancia orgánica que puede estar disociado, ¿sí? Una sustancia o en forma molecular. Cuando está disociado, tiene un determinado color, y cuando está en estado molecular, tiene otro color. Entonces, fíjense que este indicador va a servir por el cambio de color para poder ver, ¿sí? Cuando cambia la característica del medio. Cuando hay, fíjense, en este caso, nosotros tenemos la base, por eso está de color fucsia, ¿sí? Tenemos la base, se agregó el indicador, hay oxidrilos sueltos, ¿sí? Entonces en el medio hay oxidrilos, eso indica, ¿sí? Que toma un color. Y hay una determinada cantidad de oxidrilos, dado por la normalidad de la base, que está en el Erlenmeyer, multiplicado por el volumen, que pueden ser 25 mililitros. Entonces hay una determinada cantidad de equivalente, hay una masa de base. Luego, en una bureta, ¿sí? La bureta es un tubo graduado,
calibrado que tiene un robinete. El robinete tiene acá un orificio que cuando se coloca en línea con el vástago, desprende las gotitas, ¿sí? Y cuando se coloca perpendicular al vástago está cerrado, ¿está bien? Entonces, la probeta se enrasa al cero y se coloca el ácido en la probeta. Un ácido de concentración conocida, de normalidad conocida, ¿está bien? Entonces, fíjense que cuando yo agrego una pequeña cantidad de ácido, parte de la base que se encuentra en el Erlenmeyer se va a neutralizar, pero no todo, ¿sí? Porque todavía no agregué la cantidad necesaria para que todo se neutralice. A medida que voy aumentando el volumen de ácido, ¿sí?, que se descarga sobre el Erlenmeyer, voy a ver que voy a ir neutralizando equivalentes de la base, ¿sí? ¿Cuándo la neutralización va a ser total? Cuando la cantidad de equivalentes que yo agregue en la bureta, ¿sí?, los equivalentes de ácido, sean iguales, ¿sí?, a la cantidad de equivalentes de base que hay en el Erlenmeyer, ¿sí? Entonces ahí, ¿sí?, cuando hacemos esto, ahí se cumple la igualdad. El número de equivalente de ácido es igual al número de equivalente de la base. Con la gotita, la última gotita que yo agrego, se produce la neutralización total, ¿está bien? Una gotita más ya hace que el medio tenga un pequeño exceso de ácido y el indicador cambia de color, ¿sí? Pasa incoloro. Entonces ahí decimos que la neutralización es total. ¿Para qué me sirve esto? Yo puedo tener una muestra de una base que no sé qué concentración tiene, no sé qué cantidad de base hay. Entonces pongo una determinada cantidad, que va a ser este volumen de la base, ¿sí?, este volumen de la base, esta va a ser la incógnita, o sea, no conozco, y voy a usar un ácido con una concentración conocida. Voy a ver en qué punto vira de color el indicador y este va a ser el volumen de ácido gastado. Fíjense que acá lo único que tengo que hacer es despejar la normalidad de la base para conocer la concentración de la base en el medio. Fíjense, aquí les muestro, ¿sí?, una pequeña preparación donde hacen, en este caso, fíjense que, bueno, comenzó un poco corrido el video, está colocando la base, ha colocado la base en el Erlenmeyer, ¿sí? Ahí, aquí comienza el video. Coloca la base en el Erlenmeyer, coloca el ácido en el Erlenmeyer y ya ha colocado el indicador, por eso se ve que está incoloro. Y en la bureta ha colocado la base. Agrega gota a gota, fíjense, ¿sí?, y se observa que a medida que empieza a agregar la base, ¿sí?, comienza a formarse cloruro de sodio, ¿sí?, más agua. En realidad, ¿sí?, la neutralización significa que los oxidrilos, ¿sí?, neutralizan protones. Fíjense que ahí ya se observa cuando cae la gota, en la zona donde cae la gota, una pequeña coloración rosada, pero al agitar el rosado desaparece. Significa que estamos cerca del punto final, pero todavía no llegamos. Con una gota más, se torna rosado, significa que hay un pequeño exceso de base, pero en las inmediaciones de donde cae la gota. Al agitar desaparece, ¿sí? O sea que los oxidrilos están neutralizando protones, pero aún no se llega al punto final. A medida que se va agregando gota a gota, se observa que hay más persistencia del color rosado, ¿lo ven? Aún así, agitamos un poco más, ¿sí? Cuando el rosado es persistente, ¿sí?, significa que ya se ha neutralizado, o sea, en este caso está haciendo al revés, está poniendo la base en la bureta y el ácido en el Erlenmeyer. Entonces, con un pequeño exceso de base, se observa el cambio de color y es el punto final de la titulación. Bueno, entonces, en este punto ya tenemos que hablar, ¿sí?, de qué son los electrolitos.
Fíjense que estamos hablando que protones se neutralizan con oxidrilos para formar agua. Entonces, los electrolitos son sustancias que conducen la electricidad porque se separan en iones cuando se encuentran en solución acuosa o cuando están fundidos, ¿sí? O sea, hay electrolitos son encargados de conducir la corriente eléctrica. Vamos a ver en la clase que viene, cuando veamos electroquímica, conducen la corriente eléctrica. Entonces, en solución acuosa producen iones. Esos iones son los responsables de conducir la corriente eléctrica porque pueden transportar carga, ¿está bien? Son electrolitos fuertes, aquellos que se encuentran totalmente disociados. O sea, todas las moléculas se encuentran separadas en iones. Tal es el caso de ácido clorhídrico, hidróxido de potasio. Todas las sales, como el cloruro de potasio, están totalmente disociadas. Fíjense, en forma molecular, el ácido clorhídrico, ¿sí? al estar en solución acuosa, ya se encuentra como protones y como iones cloruro, ¿sí? Son fuertes porque están totalmente disociados. De la misma forma que en equilibrio químico se definió grado de disociación, acá vamos a definir grado de ionización, de igual forma, ¿sí? Número de moléculas disociadas sobre moléculas iniciales, o lo que podemos decir, concentración de las especies disociadas sobre la concentración inicial, ¿sí? De la misma forma que en equilibrio químico, si el alfa es próximo a 1 o es igual a 1, decimos que está totalmente disociado, totalmente ionizado, ¿sí? Y el alfa es igual a 1 y el electrolito es un electrolito fuerte. Fíjense, hay electrolitos que son débiles, o sea, se ionizan en baja proporción. Algunas moléculas se ionizan, otras no, ¿sí? La mayor parte permanece en forma molecular. Por ejemplo, el ácido cianhídrico, el ácido acético, el hidróxido de amonio, ¿sí? Entonces, son electrolitos débiles. ¿Qué significan? Cuando se encuentran en solución, tienden a quedarse en forma molecular como hidróxido de amonio, y solo algunas moléculas se separan en iones. Entonces decimos, por ejemplo, en el caso del hidróxido de amonio, el hidróxido de amonio, ¿sí? Algunas moléculas se disocian en ion amonio más ion oxidrilo, y otras permanecen, ¿sí? Como hidróxido de amonio. Y se establece un equilibrio, quiere decir que algunas moléculas se disocian y iones se juntan o se unen para formar la especie molecular como el hidróxido de amonio. Chicos, voy a volver un minuto a la sala. Voy a dejar de compartir. Bien. Bien. Voy a volver con el video un ratito, para que no nos dormamos. ¿Cómo van? No se volvió a cortar. ¿Alguna duda hasta acá? Ahora vamos a unir todos estos conceptos para definir lo que queremos estudiar ahora, que es el pH. Entonces vuelvo a la sala, vuelvo a presentar. Compartir pantalla. ¿Me avisan, por favor? Ahí estamos. Sí se ve, Entonces, ¿se ve? Sí, sí se ve. ¿Profe? Perfecto, bueno. Entonces, ¿Profe? eh, Disculpe que la eh, interrumpa. sí, por favor. Yo le quería preguntar si cómo puedo hacer para justificar las faltas que tuve en las clases prácticas, porque he estado con una pésima conexión todos estos días y la semana pasada y falté a las prácticas. A ver, me espero un minutito. Voy a dejar de compartir. ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Y cómo puedo hacer para justificar las faltas? Porque creo que tenía entendido que se puede justificar la falta cuando uno
no asiste a una clase práctica de química, porque he estado con una pésima conexión y bueno, estuve faltando por eso mismo. A ver, O no se justifica, pregunto sobre todo porque no tengo, no sé. Toma asistencia en las clases prácticas, creo. a ver, escuche un minutito. Si usted tiene muchas faltas y lo que quiere hacer es justificar, hable con su profesora de la práctica. ¿M? Tendrá que ir a una clase práctica y hablar con ella y dígale, por favor, cuál ha sido su problema. ¿M? Tiene que tratar de justificar la falta porque solo pueden rendir el parcial los que tengan un porcentaje de asistencia a clases. ¿M? Así Claro. que vaya a la clase práctica, hable con su profesora, dígale que necesita hablar con ella o le escribe un correo electrónico. ¿De qué comisión es usted? Comisión 2. Estoy con el profe Ávila. Profesora. Profe Ávila, comisión 2. Ah, profesor Ávila, Adolfo Ávila, sí. Exactamente, exactamente. Vaya a la clase, hable con él y él, y bueno, y justifique la falta con él, o escríbale un correo electrónico para que él le justifique la falta. Si tiene Bien, un certificado presente, ¿sí? De todas formas, lo tiene que hablar con su profesor. ¿M? bien, profe. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, sigamos entonces, chicos. Voy a volver a presentar. Aquí estoy. Bien, perfecto. Entonces, en este punto estamos hablando de electrolitos débiles y electrolitos fuertes, ¿sí? Entonces, electrolitos fuertes están totalmente disociados. Electrolitos débiles están parcialmente disociados, ¿sí? Entonces, ¿están viendo? Sí, profe, sí se ve. Bien, perfecto. Bueno, a ver, que no puedo pasar. Ahí está. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del agua y decimos que el agua, sabemos que es un gran solvente, es un solvente universal, ¿sí? Pero es un electrolito extremadamente débil, ¿sí? Débil, y está muy poco disociado en sus iones, ¿sí? Un poco esto se debe justamente a que forman un enlace que se llama puente hidrógeno o enlace hidrógeno, en el que, fíjense, la parte que corresponde a la densidad de carga negativa, que sería la parte del oxígeno, ¿sí? Y la parte que corresponde a donde se encuentran los protones, una densidad de carga positiva. Al tener el oxígeno un par de electrones libres, ¿sí? Se crea esta densidad de carga. Entonces hay una atracción, ¿sí? Con la densidad de carga positiva de otra molécula de agua. ¿Está bien? Entonces se establece lo que se llama un puente hidrógeno, un enlace hidrógeno. Eso hace también que se encuentre poco disociado. También, fíjense, que agua es una sustancia que tiene un peso molecular muy bajo. Fíjense que tiene una masa molecular de 18. La masa molecular del agua es 18 gramos mol. ¿Sí? Tiene un peso molecular tan bajo y sin embargo su punto de ebullición es altísimo. Tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. ¿Sí? Justamente se debe a ¿sí? Proceso, este tipo de enlace molecular que es un enlace iónico. Otras sustancias, por ejemplo, el alcohol etílico, ¿sí? Tiene un peso molecular mayor. Por ejemplo, alcohol etílico tendría esta fórmula, ¿sí? Si calculamos el peso molecular sería 24, 29, 30, 46, ¿sí? Puede que cometa un error, pero fíjense, un peso molecular mucho más grande y el punto de ebullición del alcohol etílico es 78 grados centígrados. ¿Lo ven? O sea, a pesar de tener un peso molecular tan bajo, tiene un punto de ebullición alto, es decir, que se necesita, ¿sí? Llegar a la temperatura
de 100 grados centígrados para que pase al estado de vapor. Y eso también se debe a que forma estos enlaces de hidrógeno. Entonces, a pesar que el agua se puede comportar como un ácido o como una base, porque puede desprender protones o puede dioxidrilos, ¿sí? También decimos que el agua está muy poco disociado, ¿sí? Y es un electrolito muy débil. Entonces, fíjense, si consideramos la ionización del agua y consideramos que se trata de un equilibrio, se trata de un equilibrio, o sea, una reacción reversible, agua se disocia o se ioniza, ¿sí? Y a su vez los iones se juntan para formar moléculas de agua, podemos escribir una constante Kc, ¿sí? Tengo una duda, o sea, significa que el agua o sea, si es que se disociaría totalmente, tendría que separarse todos sus oxígenos del hidrógeno, ¿verdad? Este, Eso sería que se disocia totalmente, pero no ocurre porque tiene los puentes de hidrógeno, por eso. El agua no está totalmente disociado, o sea que en el agua, digamos que la cantidad de protones y la cantidad de oxidrilo es muy baja, permanece todo como si fuera en estado molecular, ¿me entiende? O sea, hay muy pocos protones y oxidrilos. Toda el agua se encuentra como molécula en estado molecular, ¿sí? Formando ese puente de hidrógeno. Muy pocas moléculas de agua logran disociarse o ionizarse en protones y oxidrilos. ¿Sí? Gracias, profe. Entonces, Bien. ya vamos a ver, ya lo va a ver numéricamente. Entonces, fíjense, podemos escribir una constante de equilibrio. La constante de equilibrio Kc, que sería el producto de las concentraciones de protones más oxidrilos sobre la concentración de agua, ¿sí? Como no es muy adecuado hablar de concentración de agua, sin embargo se podría calcular, ¿sí? Fíjense que en este valor, como este valor prácticamente permanece constante, pasa a formar parte de la constante Kc y se define lo que es Kw. Kw es la constante del producto iónico del agua y es igual a la concentración de protones más la concentración de oxidrilos, ¿sí? El valor de Kw, de este Kw, es 10 a la menos 14, ¿sí? A una temperatura de 25 grados centígrados o lo que es lo mismo, 298 Kelvin. Fíjense que si la constante de equilibrio esta es muy bajita, es muy chiquita, ¿sí? Significa que el producto de las concentraciones de los iones es muy baja, ¿está bien? Es muy bajita. Si nosotros decimos que por cada molécula de agua se produce un mol de protón y se produce un mol de oxidrilo, podemos decir que la concentración de protones y oxidrilos, ¿sí?, es igual. Si decimos que la concentración de protones y oxidrilos es igual, podemos escribir Kw como la concentración de protones al cuadrado. Y de acá podemos despejar la concentración de protones como la raíz cuadrada de Kw. Entonces, en el agua, ¿sí?, fíjense, la concentración de protones es 10 a la menos 7 mol sobre litro. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Mol sobre litros. Entonces, fíjense que solo, ¿sí?, una fracción, ¿sí?, equivalente a 1 por 10 a la menos 7, ¿sí?, de oxidrilos o de protones se produce por cada uno de agua. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, podemos hablar en porcentaje. Entonces, fíjense que la concentración de protones es muy bajita, porque el agua prácticamente cuando se encuentra totalmente en estado molecular, no se disocia una fracción muy bajita, tal que la concentración de protones es de 1 por 10 a la menos 7 mol sobre litro. Fíjense, sí, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿sí? Si consideramos, por ejemplo, un volumen de 1 litro de agua, podemos
ver que, cuántos moles corresponden, ¿está bien? Entonces, si decimos un volumen de 1 litro de agua, a ver, déjenme que no veo, bueno, entonces como la densidad es 1 gramo sobre centímetros cúbicos, a ver, esperen que me salí. Entonces decimos que podemos calcular la concentración molar del agua. ¿Mm? Esperen un poquito que no sé qué me pasó. Ahora estoy compartiendo. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, fíjense que podemos calcular la concentración molar. ¿M? Consideramos 1000 gramos de agua, ¿m? Y como decimos que la molaridad es gramos sobre la masa molecular por el volumen. Si consideramos 1000 gramos de agua, la masa molecular es de 18 gramos mol y el volumen de 1 litro, porque la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitros, entonces decimos que la concentración molar del agua es de 55,5 mol sobre litros. Entonces, fíjense que la cantidad que se disocia es muy bajita, ¿sí? Porque el valor de la constante que se ha determinado experimentalmente es de 10 a la menos 14. Entonces, fíjense que a pesar que hay un equilibrio, o sea que el agua se disocia o se ioniza en protones más oxidrilos, hay un equilibrio dinámico, el valor de la constante de equilibrio es tan baja que significa que agua se encuentra prácticamente en estado molecular. Bueno, entonces, Sorensen en ese tiempo trabajaba en una cervecería y trataba de mejorar la producción de cerveza, y para eso él quería mejorar, veía que tenía que aumentar la cantidad de iones, protones, y él hablaba entonces de acidez, aumentar la acidez, y les resultaba muy engorroso trabajar con concentraciones de protones 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, 10 a la menos 12, ¿sí? Entonces, Sorensen definió lo que es pH, ¿sí? ¿Qué dice él? Él dice, bueno, vamos a definir pH como potencial de iones hidrógeno, ¿sí? Y le aplica un operador P, que es igual a menos logaritmo, y define pH como menos logaritmos de la concentración de iones protones. Primero él había pensado solo en logaritmos, ¿sí? Porque fíjense que una concentración de 10 a la menos 7, el logaritmo de 10 a la menos 7 es 7. Entonces, pero iba a trabajar con una escala negativa. Entonces le pone directamente el signo menos adelante para trabajar con una escala positiva, ¿sí? Entonces, define pH, ¿sí? Solo por comodidad y para trabajar con números que sean más manejables, ¿sí? Y que sea más fácil, define solamente a la concentración de iones protones aplicarle el logaritmo negativo. Y así fue como nació pH, que es ahora ampliamente usado. El pH entonces se define como menos logaritmos de la concentración de iones protones, ¿sí? Hablar de un pH ácido significa que la concentración de protones es mucho mayor que la concentración de oxidrilo, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos del agua y decimos que tiene un pH, tiene una concentración de protones de 10 a la menos 7, ¿sí? Si aplicamos el logaritmo de 10 a la menos 7, ¿sí? Va a ser 7, ¿sí? Entonces decimos que el pH del agua es 7. Luego, si supongamos que decimos pOH, se define también de la misma manera, menos logaritmo de la concentración de oxidrilo. Como la concentración de oxidrilos en el caso del agua es igual a la de protones, también es 10 a la menos 7, y el pOH es igual a 7. Entonces se define, fíjense, como KW, cuando aplicamos, cuando escribíamos la constante de equilibrio
de la disociación del agua definíamos la constante del producto iónico del agua, es 10 a la menos 14, le aplica, ¿sí?, a KW igual a concentración de protones por concentración de oxidrilos igual a 10 a la menos 14, le aplica el operador, ¿sí?, logaritmo negativo, y entonces le queda menos logaritmo de KW igual a menos logaritmo de protones menos logaritmo de oxidrilos. Entonces le queda que PKW es igual a pH más POH. Fíjense que esto es muy importante porque conociendo, ¿sí?, el pH, ¿sí?, conociendo el pKW que vale 14 a 25 grados centígrados, podemos conocer el pOH. Entonces, así es como se define una escala de pH, ¿sí? Se dice que son neutras cuando la concentración de protón se iguala a la concentración de oxidrilos, ¿sí? Y esa concentración igual a 1 por 10 a la menos 7 molar, y el pH va a ser igual a 7, y el pOH va a ser igual a 7. ¿Qué pasa cuando es ácida? La concentración de protones, ¿sí?, es mayor que 10 a la menos 7, ¿sí? O sea, y es mayor que la concentración de oxidrilos. Supongamos que sea 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 es mayor que 10 a la menos 7, ¿verdad? Entonces, el pH va a ser menor que 7, ¿está bien? Porque es logaritmo negativo. Entonces, cuanto mayor sea el pH, menor es la concentración de protones, ¿está bien? Cuando la solución es ácida, la concentración de protones es muy elevada, ¿sí? El pH es bajo porque es con logaritmo negativo. Y el pOH, ¿sí?, va a ser mayor que 7. Fíjense, cuando una solución es básica, ¿sí?, significa que la concentración de protones es menor que 10 a la menos 7, ¿sí? Y la concentración de oxidrilos es mayor que 10 a la menos 7. Entonces el pH va a ser mayor a 7. Pero, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Hay una relación entre pH y pOH, ¿sí? Y esa relación es 14, ¿sí?, que es el pKW, ¿sí?, menos logaritmo de KW. O sea que si el pH, ¿sí?, vale 5, el pOH vale 9, ¿sí? Pero lo que me indica la acidez del medio es el pH, ¿sí? Un pH básico es un pH mayor que 7, y un pH básico mayor que 7, y un pH ácido menor que 7. Entonces, también, ¿sí?, podemos calcular, ¿sí?, las concentraciones. Fíjense que el producto de las concentraciones de protones y oxidrilos tiene que ser 10 a la menos 14, porque es el valor de la constante del producto iónico del agua. O sea que podemos, si conocemos la concentración de uno de esos iones, podemos conocer la concentración del otro. ¿Cómo se mide el pH? Bueno, hay equipos de laboratorios que son muy sencillos, por ejemplo, para mesada, que sería como el que les muestro a la izquierda, ¿sí?, tiene una sonda. Este es un electrodo de pH, que es un electrodo de vidrio, donde adentro hay una solución con una concentración de protones determinadas. Entonces, al sumergir la sonda en una solución, se crea una diferencia de potencial entre la concentración de protones del interior del electrodo y la concentración de protones de la solución. Y eso se traduce a un número, y se lee en la pantalla el pH de la solución. Y también hay del tipo portátiles, que son los de campo, que son un poco más robustos, directamente se pueden trasladar como si fuera, hay algunos que son del tamaño de un celular, y tienen una sonda que es bastante robusta, resiste ser transportada al campo, por ejemplo al río, o algunos lugares donde se quiera medir pH. También hay papeles, que son papeles que están impregnados por indicadores. Uno, por ejemplo, el que ustedes pueden ver acá es una ruleta,
que tiene un papel indicador, ¿sí? Lo que se hace es cortar una pequeña porción, una tirita de ese papel, sumergirlo en la solución, ¿sí? Y toma una coloración. Se compara con el comparador que viene en la ruleta, ¿sí? Y así se puede determinar el pH. O bien, hay también papeles indicadores que son de tiras, ¿sí? Es una tira, al sumergir en la solución, el pH se determina con un poco más de precisión porque es una combinación de 3 o 4 colores. Entonces, es muy importante, sobre todo en la industria, y también, por ejemplo, en el caso del agua potable, hay un determinado pH permitido, ¿sí? Para que el agua sea potable, o sea, para consumo humano. Es entre 6,8 y 7,3. Ese tiene que ser el valor de pH, ¿sí? Para que el agua sea apta para consumo humano. Entonces, es muy importante medir el pH. Como vimos al principio, cuando son ácidas, tienen ciertas propiedades que son corrosivas, y también atacan los metales, ¿sí? En cambio, cuando son básicas, tienen ese aspecto jabonoso, también son corrosivos, pero tienen la propiedad también de desnaturalizar las proteínas. A ver, déjenme que vean, ¿sí? Veamos la escala de pH. En la escala de pH, fíjense, pH que van de 0 a 14. El pH 7 es el pH neutro, ¿sí? Veamos la que está coloreada. Por ejemplo, un pH 10, ¿sí? Un pH 10 es básica, ¿sí? Entonces, si el pH es igual a 10, ¿sí? Yo puedo calcular la concentración de protones, ¿sí? La concentración de protones, si es 10 justito, fíjense, la concentración de protones va a ser, es la inversa, ¿sí? El pH es menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces va a ser, en la calculadora ustedes lo pueden calcular, lo pueden sacar como la inversa del logaritmo de menos pH. Y esto me queda 10 a la menos 10, ¿sí? Entonces, fíjense que si la concentración de protones es 10 a menos 10, la concentración de oxidrilo, el producto tiene que ser 10 a la menos 14, es 10 a la menos 4. Entonces, la concentración de oxidrilo es mucho mayor que la concentración de protones y el pH es básico. ¿Lo ven? En cambio, si por ejemplo tenemos un pH de 3, si el pH es 3, ¿sí? Ustedes pueden hacer con la calculadora, hacen inversa, esto lo tienen que practicar para que no tengan problemas en el examen, inversa logaritmo de menos pH, con el menos que figura en el teclado negro para los exponentes, ¿sí? 10 a la menos 3, entonces les queda que la concentración de protones, ¿sí? Normalmente no es un número entero, por eso es que lo pueden sacar con la calculadora. La concentración de protones es 10 a la menos 3. Entonces, la concentración de oxidrilo, ¿sí? Va a ser 10 a la menos 11. Entonces, fíjense cómo cuando el pH es ácido, es más bajo, ¿sí? La concentración de protones es más alta y la concentración de oxidrilo es más baja. Veamos, por ejemplo, el pH de sustancias comunes, ¿sí? Con la que nosotros normalmente nos topamos. Un pH 0, por ejemplo, si ustedes desarman una pila alcalina, lo pueden hacer con guantes, van a ver que el pH, en ese caso el pH 0. El ácido estomacal tiene un pH alrededor entre 1 y 2, sería el ácido clorhídrico en el interior del estómago que sirve para para atacar, bueno, los alimentos. Fíjense, el limón, pH de 2, una bebida, una soda, por ejemplo, un pH de 3, el tomate tiene un pH de 4, un café de 5, ¿sí? Y fíjense, la sangre, alrededor de 8, la clara de huevo tiene un pH alrededor de 9, ¿sí? Los jabones, jabón de tocador, tienen pH básicos, ¿sí? Por eso ustedes vieron la propaganda de Dove, dice que el pH es neutro. Ellos lograron jabones, ¿sí? Donde el pH es neutro, porque a la larga el jabón
ustedes vieron que reseca a veces la piel, es justamente por su característica básica, ¿sí? Por ejemplo, el amoníaco, que muchas veces se usa en limpieza, también es una solución básica. Quiero que veamos, acá yo les he puesto un demo, me gustaría ver si ustedes lo pueden ver. Ahora voy a hacer clic en el demo. Espérenme un minutito. ¿Ustedes lo ven? Puse un demo que dice escala de pH, macro, micro y My Solution, pero quiero saber No si se ve, ustedes... profe. No se ve, profe. No, bueno, esperen entonces. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir la pantalla del demo. ¿Ahora? Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Perfecto, perfecto. Ya después les voy a pasar la dirección para que ustedes entren a ver, ¿sí? Es un demo muy sencillo de la Universidad de Colorado, ¿sí? Donde muestra las escalas de pH. Fíjense, ¿qué es lo que hace? Bueno, por lo pronto estamos poniendo agua, simula un pHímetro, ¿sí? Y puede leer el pH de 7, ¿sí? Supongamos que ponemos, bueno, un jabón de manos, ¿sí? Podemos ver un pH alrededor de 10. Pero fíjense que si yo voy a sacar un poco de jabón, ¿sí? Fíjense que acá estamos viendo concentración de iones protones que son bajas, ¿no? Entonces voy a agregar agua, voy a diluir, ¿sí? O sea que la concentración va a disminuir. Voy a diluir, ¿sí? Y voy a medir el pH, ¿sí? Y el pH me da 9,29, ¿está bien? O sea, justamente al diluir disminuye la concentración, ¿sí? Y por lo tanto también va a disminuir el pH. Veamos otra cosa, por ejemplo, la sangre, tiene un pH de alrededor de 7,4, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, sopa de pollo, un pH de 5,8, ¿sí? Un jugo de naranja tiene un pH de 3,5, ¿sí? Bueno, podemos ver el vómito, que tiene un pH de 2, que sería de los ácidos estomacales, y el ácido de la batería, ¿sí? Tiene un pH de 1. A ver, esto no me deja ver, quisiera cambiar. Quiero entrar a ver esta... Ajá, lo puedo poner arriba. Bien. Bueno, entonces ahora veamos este caso, ¿sí? En este caso, supongamos, tenemos, vamos a ver la leche. La leche tiene un pH de 6,5, ¿sí? Entonces, fíjense que con el pH de 6,5, la concentración de iones protones es 3,2 por 10 a la menos 7, ¿sí? Y la concentración de oxidrilos es 3,2 por 10 a la menos 8, ¿sí? O sea, la concentración de protones es mayor que la de oxidrilos. Veamos, por ejemplo, en el jugo de naranja. En este caso tiene un pH de 3,5, ¿sí? Fíjense que la concentración de protones, 3,2 por 10 a la menos 4, mayor que la concentración de oxidrilo. Entonces vamos a sacar un poco de jugo, vamos a diluir y vamos a ver cómo se modifica el pH. Fíjense, como la concentración de protones disminuye, la concentración de oxidrilos también. Entonces el pH, ¿sí? El pH va a ir aumentando de a poco, pero sigue siendo ácido, ¿está bien? Bueno, y luego tienen otro icono donde pueden entrar ustedes a hacer su solución. Ustedes quieren una solución, por ejemplo, de pH, por ejemplo, qué sé yo, 8,5. Entonces, lo pueden sacar ustedes con la calculadora. El pH 8,5, ¿sí? Entonces, la concentración de iones protones, 3,2 por 10 a la menos 9. Y la concentración de iones oxidrilos, 3,2 por 10 a la menos 6. ¿Está bien?
Fíjense que si ustedes con la calculadora hacen inversa logaritmo de menos 8,5, ¿sí? Pueden obtener 3,16, sí, 3,2 por 10 a la menos 9. ¿Lo ven? 3,2 por 10 a la menos 9. Sí. No debería, o sea, la suma de las potencias de las concentraciones creo que serían, o sea, de la cantidad que hay de cada elemento, ¿no tendrían que ser 14? Mm, la- fíjense, cuando yo les digo, Logaritmo, ¿cómo? o sea, como cuando sacamos logaritmo y nos da, o sea, serían 9 y 6, ¿no deberían ser 14 la suma? No, no, no. La suma sí. O sea, fíjese, usted tiene la suma del pH más pOH. Fíjense que usted tiene 8,5 el pH, ¿sí? Ahora, fíjense, con la concentración de oxidrilo, calculemos el pOH. O sea, hagamos logaritmo de 3,2 exponente a la menos 6. ¿Sí? Ese valor es, a ver, ese valor es 5,5, ¿no ve? La suma de pH más pOH da 14, ¿sí? Pero para la definición de si es ácida o es básica, ¿sí? Se refiere a pH. Cuando el pH es 9, ¿sí? El pOH va a ser 4, tal que la suma, 5, perdón, tal que la suma de 14. ¿Qué es lo que significa? Significa que ustedes, por ejemplo, acá, ¿sí? En la solución, ¿sí? En la solución, ustedes van a tener concentración de protones y concentración de oxidrilo, tal que el producto sea 10 a la menos 14, ¿sí? Pero el pH está indicado por la concentración de oxidrilos, perdón, de protones, ¿sí? El pH está indicado por la concentración de protones. ¿Por qué estudiamos pOH? Porque en algunos casos, cuando ustedes hacen la práctica, ¿sí? Lo que tienen en el medio y lo que pueden calcular en forma más sencilla es la concentración de protones. Entonces pueden calcular el pOH y después sacan el pH haciendo 14 menos pOH. Voy a volver a la clase. Bueno, ahora voy a volver a la clase. Estamos acá en escala de pH. Entonces, a ver. Sí, la dirección. Acá uno de sus compañeros lo puso, ¿sí? Es es hermoso el demo, tiene de todo, ustedes pueden entrar, tiene varios demos. Bueno, ahora les sigo compartiendo la pantalla, ¿sí? Están viendo. Entonces, estábamos en la escala de pH. Así, entonces nosotros lo que ahora vamos a estudiar justamente va a ser, ¿sí? Cómo afecta, acá. Vamos a ver, ¿sí? En el caso en que ahora nosotros no tenemos agua, sino que tenemos una solución, ¿sí? Tenemos una solución. Y hemos disuelto ácido clorhídrico en agua. El agregado de este ácido clorhídrico, ¿qué es lo que hace? Modifica el equilibrio del agua. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que el agua se encuentra en un equilibrio, ¿sí? Que es el equilibrio iónico del agua, ¿sí? Entonces, acá lo voy a escribir. Agua se disocia en un protón más oxidrilo. Cuando ahora nosotros disolvemos un electrolito, como en el caso de un ácido, ¿sí? Entonces la concentración de protones, ¿sí? Aumenta, porque estoy agregando ácido, ¿sí? Aumenta la concentración de protones, ¿sí? Entonces, fíjense, si hablamos de un ácido fuerte, significa que todo el ácido, ¿sí? Se encuentra disociado en protones más cloruro. Y el alfa de disociación o el alfa de ionización, que sería la concentración disociado sobre la inicial, tiende a 1, ¿está bien? Entonces, directamente, ¿sí? Para calcular el pH hacemos
menos logaritmo de la concentración del ácido, porque todo el ácido está disociado. ¿Está bien? Por ejemplo, si queremos calcular el pH de una solución de ácido clorhídrico, que es un electrolito fuerte, entonces ácido clorhídrico se disocia una sola flecha porque es fuerte, no hay un equilibrio en protón más oxidrilo, ¿sí? Entonces, cuando está en solución, yo ya no tengo nada como ácido clorhídrico. Lo que tengo va a ser 0,01 de iones protones y 0,01 molar de iones oxidrilo. Entonces, directamente pH voy a calcular como menos logaritmo de 0,01. Y este valor me da 2, un pH de 2. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengo una base fuerte? Una base fuerte, como en el caso del hidróxido de sodio, ¿sí? Es fuerte, ¿sí? Eso es lo que tienen que darse cuenta ustedes, cuando es ácido fuerte o cuando es base fuerte, ¿sí? Entonces, cuando es fuerte, significa que cuando está en solución acuosa, ¿sí? Ya no tenemos el hidróxido de sodio en forma molecular, sino que tenemos iones sodio y iones oxidrilo. Entonces, fíjense que era lo que les decía recién. Yo conozco la concentración de hidróxido de sodio, 0,01 molar. Entonces, la concentración de oxidrilos va a ser 0,01 y la concentración de sodio va a ser también 0,01. Entonces, con esta concentración yo voy a calcular el pOH. Fíjense que pOH, ¿sí? Va a ser menos el logaritmo de la concentración de iones oxidrilo. O sea, el pOH va a ser menos el logaritmo, ¿sí? De 0,01. Y este valor me da 2. Este 2 es el pOH. Entonces, como pH más pOH es igual a 14, ¿sí? Yo de acá puedo calcular que el pH es igual a 14 menos 2, 12. O sea, estoy frente a una solución muy, pero muy básica. El hidróxido de sodio, ustedes lo pueden ver porque se usan los limpiadores de horno, por ejemplo, o para destapar las cañerías. Como es muy básica, disuelve las proteínas, ¿sí? Los aminoácidos y las proteínas, y las grasas, ¿sí? Disuelve las grasas, entonces por eso se usa como desengrasante y para destapar las cañerías. ¿Qué pasa ahora cuando es débil? ¿Sí? Cuando tenemos un ácido o una base débil, ¿sí? Entonces, como el ácido acético, se establece un equilibrio, porque solo una porción, ¿sí? Del ácido se disocia, se ioniza en el ion acetato y el hidronio. Entonces, fíjense que si es débil, ¿sí? Ahora yo en el agua voy a disolver un ácido débil, ¿sí? Entonces, yo voy a tener una cantidad inicial que va a ser la concentración inicial del ácido, ¿sí? Antes de disolver. Cuando se disuelve voy a tener que lo que queda sin disociar es C0 menos C0 alfa. Y lo que queda disociado es C0 alfa y C0 alfa. ¿Lo ven? Entonces, hay una porción de ácido que se disocia y me da iones protones. Y hay una porción que queda sin disociar. ¿Está bien? Entonces, fíjense que se define lo que es la constante de equilibrio del ácido Ka, ¿sí? Como el producto de la concentración del ácido, del anión por el protón sobre el ácido sin disociar, ¿sí? Tal cual como hacíamos en equilibrio químico. La constante de equilibrio, ¿sí? Se establece un equilibrio dinámico, algunas moléculas de ácido acético se disocian en ion acetato y protón, y estos iones, acetato y protón, ¿sí? Se juntan, se unen para formar la molécula y se produce un equilibrio dinámico. Entonces por eso se define una constante Ka. Fíjense que el agua, ¿sí? No forma parte de la constante de equilibrio, por eso es constante del ácido, porque se considera que eso se mantiene constante y está contenido dentro de la constante de equilibrio. ¿Está bien? Entonces fíjense que cuando tenemos un ácido o una base débil, ¿sí? Se puede escribir la constante del ácido o la constante de la base, ¿sí?
Fíjense, amoníaco más agua, que da hidróxido de amonio, que se disocia, ¿sí?, en amonio más oxidrilo. Entonces puedo escribir el Kb como la concentración de amonio por la concentración de oxidrilo sobre la concentración de hidróxido de amonio, ¿sí? Puedo escribir el Kb. Fíjense el gráfico. En el gráfico se ve algunas, ¿sí?, moléculas de hidróxido de amonio están disociadas y algunas, ¿sí?, permanecen como, como hidróxido de amonio. ¿Lo ven? Esto corresponden a los oxidrilos, ¿sí? Acá vemos los oxidrilos, ¿sí? Esto sería el amonio. Algunas especies permanecen como hidróxido de amonio o como amonía y quedan como amonios y oxidrilos, y algunas quedan directamente como moléculas de amoníaco, ¿sí? Quedan como moléculas de amoníaco, ¿sí?, que directamente quedan en forma molecular. Entonces, en general, yo puedo decir una base, ¿sí?, que se combina con agua, ¿sí?, y da la base, el catión, ¿sí?, más el oxidrilo. Acá hay un errorcito, le vamos a sacar esto, ¿sí? La base da como catión más oxidrilo. Si consideramos el agua, lo podemos poner, si no lo sacamos directamente, podemos decir, acá estamos haciendo según Bronsted y Lowry, ¿sí?, pero directamente podríamos decir como Arrhenius, ¿sí?, que se disocia en un ion sodio más un ion oxidrilo. Hay bases, en este caso el hidróxido de sodio es fuerte, pero hay bases que son débiles, como el hidróxido de amonio, como el hidróxido de bario, ¿sí?, hidróxido de aluminio, son un poco más débiles que el hidróxido de sodio. Bueno, y que correspondería, por ejemplo, a la definición, ¿sí?, esta sería con Lewis, ¿sí?, perdón, con Arrhenius, y esta correspondería a la definición de Bronsted y Lowry. Pero lo que tenemos que saber es que cuando tenemos un ácido débil o una base débil, se define una constante de equilibrio Ka o Kb. Vamos de nuevo a ver el demo. Ahora les dejo de compartir esto. Vamos a ver el demo. A ver, ya les pongo. No lo puedo ver, déjenme que vea un minuto. Ahí están. Vuelvo a la sala, les comparto pantalla. Ahí están viendo. Entonces, fíjense, esto sería para soluciones ácidos y bases. ¿Están viendo, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, fíjense, agua, ¿sí? Las moléculas de agua se representan como las grises, el oxígeno con hidrógeno. El hidronio se representan como los anaranjados, ¿sí?, que serían con un protón de más, y los oxidrilos con las pelotas celestes, que corresponde a un oxígeno y un hidrógeno con carga negativa. Yo tengo agua, ¿sí? Entonces vamos a medir el pH 7, ¿sí? Fíjense que acá les puedo mostrar el solvente. De todas las moléculas de agua, solo una pequeña fracción está disociada, ¿está bien? ¿Sí? Con pH 7. Veamos qué pasa cuando ponemos un ácido fuerte. Un ácido fuerte que tenga un pH de 2. Fíjense, no pueden ver, ¿sí?, al ácido, ¿sí? No van a ver ninguna molécula de ácido como HA, que serían las grises, ¿sí? Fíjense, las grises oscuras, no hay ninguna.
está totalmente disociado. Sí pueden observar las moléculas del solvente como agua, ¿sí? Voy a sacar el solvente, pero significa que el ácido está disuelto en agua. Y sí observan, ¿sí?, el anión, ¿sí?, y el hidronio, ¿está bien? Entonces, fíjense que es un ácido fuerte, ¿sí? El pH es 2, o sea, está totalmente disociado el ácido, no hay especies de ácido molecular, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si ponemos un ácido débil? Fíjense, un ácido débil, ¿sí? Tenemos HA, ¿sí?, que sería el ácido, hay gran cantidad de ácido, ¿sí?, como especie molecular, o sea, sin disociar, solo algunos aniones, que serían los celestes, ¿sí? Fíjense, si no me equivoco, son 10, 4, acá tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Y fíjense los oxidrilos, los hidronios, ¿sí? Los hidronios, que sería la característica del ácido, sería, se observan como los puntos, los grupos anaranjados. En este caso, fíjense, estoy hablando de un ácido fuerte, ¿sí?, a la misma concentración tiene un pH de 2, la misma concentración de un ácido débil tiene un pH de 4,5. Cuanto mayor sea el pH, recuerden, hay menor concentración de iones protones. Entonces hay menos protones libres. ¿Lo ven? Veamos una base fuerte. Fíjense, en una base fuerte, ¿sí?, si vemos el solvente, está el solvente, ¿sí?, pero está disuelta una base fuerte en ese solvente que es agua, y no hay especies, ¿sí?, como la base fuerte, las grises, sino que todo está como el catión más el grupo oxidrilo, ¿sí? Y en el caso ¿Se le cortó? Profe, profe, Hola. ¿ahora volvió? Ahora sí, profe. Bien. Entonces, lo que les estaba diciendo, no sé en qué momento se cortó, pero bueno, en este caso tenemos una base que es una base débil. Una base débil, fíjense, las especies como base débil, ¿sí?, se encuentran en forma numerosa, mientras que, ¿sí?, el anión, el catión de la base, que es el anaranjado, en menor proporción, ¿sí?, y lo mismo que los oxidrilos. Fíjense, acá tenemos la base fuerte, ¿sí?, donde la especie molecular de la base no se encuentra, ¿sí?, mirando en forma microscópica, sino que se encuentra totalmente disociada, ¿sí?, en la misma concentración, y tiene un pH de 12, fíjense, la misma concentración de base, ¿sí?, pero ahora de una base débil, ¿sí?, vamos a tener un pH de 9,5, o sea, un pH un poco menor. Veamos qué pasa con una solución, otra solución cualquiera. Fíjense, en este caso tenemos un ácido, ¿sí?, con una concentración 0,01 molar. Fíjense, si la concentración del ácido es 0,01 molar, ¿sí?, podemos decir que el pH, ¿sí?, en este caso queda un pH de 4,5, estamos con un ácido débil, ¿sí? ¿Lo ven? Porque es un ácido débil, porque ustedes pueden ver que hay algunas especies en forma molecular. Fíjense que vamos a usar ahora este indicador, vamos a sumergir la tira del indicador, ¿sí? ¿Ven el color? Entonces, así funciona el indicador que les mostraba recién de ruleta. Luego comparan con el color, ¿sí?, y ven que está entre 4 y 5. Sí, entre 4 y 5, ¿sí? Bueno, y también tiene, para verificar si es un electrolito, entonces lo que hacemos es, esto lo vamos a ver la semana que viene,
lo que hacemos es sumergir esto, que ahora no sé por qué no funciona. A ver. El pH 4,5, vamos a sacar, vamos a poner este, no está funcionando. Bueno, entonces, veamos ahora qué pasa con una base. Ahí está. Se trata de un electrolito, fíjense, se prende, significa que conduce la corriente eléctrica, pero es un electrolito débil. En el caso de la base, fíjense, en el caso del ácido, vamos a meter el sistema también, cierra el circuito, tenemos una fuente, vemos que es un electrolito, pero débil. Fíjense si ponemos uno fuerte. Está totalmente disociado, conduce la corriente en mayor cantidad, por eso se ve que se enciende el foco sí, con mayor intensidad. Entonces, estamos en la base, ¿sí? Vamos a guardar ese juguete, vamos a sacar el del pH, una base fuerte, ¿sí? El pH es 12 cuando tenemos 0,01 molar. Cuando es débil, fíjense, 0,01 molar, el pH es de 9,5, ¿lo ven? O sea, significa que la concentración de oxidrilos es menor que en el caso de un electrolito de una base fuerte de la misma concentración, ya que hay menos oxidrilos, ¿sí? Debido a que está menos disociado. Bueno, ustedes pueden jugar con el demo, incluso para hacer la clase, en la clase práctica, ustedes van a calcular el pH de electrolitos fuertes y débiles, y bueno, pueden usar esto para verificar los valores. Entren al demo, ahí su compañero puso la dirección, pueden entrar al demo y ver, la verdad que están muy bien hechos. Bueno, voy a dejar de presentar esto y vuelvo a la clase. Voy a compartir ahora la clase. Bien, entonces, a ver chicos, esperen. Bueno, ahí arriba les puse la dirección también, ¿sí? Así que bueno, ahí la pueden ver, pueden entrar y bueno, ya su compañero la puso en el chat. Bueno, entonces veamos las magnitudes de la constante de equilibrio de la base y del ácido, ¿sí? Entonces, muchas veces se usa el valor de la constante, ¿sí? Como una medida de la fuerza del ácido o de la base en la solución acuosa. Entonces, fíjense que si la constante de la base o la constante del ácido, cualquiera de los dos, pero si es muy grande, ¿sí? O sea, mayor que 10 a la 3, podemos decir, entonces significa que el equilibrio está muy desplazado hacia los productos, ¿sí? Recuerdan, estamos trabajando con la base, pero tranquilamente se puede decir para el ácido también, porque es lo mismo. Recuerdan que decíamos que KB, ¿sí? KB es igual a la concentración, en este caso, del catión, ¿sí? Por la concentración de oxidrilos sobre la concentración de la base. Profe, Se le volvió a cortar. ¿Se ve, chicos? Esta ahora sí, profe, se le había cortado otra vez. se ve, profe, pero Bueno, claro, se cortó.
Bueno, perfecto. Entonces voy a rebobinar. Yo hace rato lo que había hecho ha sido apagar la cámara, así que la voy a volver a apagar. A la cámara, ahí está. Bueno, vamos a ver si ahora mejora. Bueno, entonces rebobinando, ¿sí? Decimos que con el valor de la constante, ya sea de K o de KB, podemos saber si se trata de un ácido o una base débil o fuerte, ¿sí? Cuando el valor de la constante es mayor, por ejemplo, que 10 a la 3, o sea, es muy grande, fíjense, en este caso la constante KB es la concentración del catión por la concentración de oxidrilo sobre la concentración de la base. Si es muy grande, significa que el numerador es muy grande, ¿sí? Entonces el equilibrio se encuentra muy desplazado a la formación hacia la formación de los iones. Entonces decimos que es fuerte, ¿sí? Es una base fuerte. Si la constante de equilibrio es muy pequeña, es muy chiquita, menor que 10 a la menos 3, entonces ahí decimos, fíjense, ahora si es muy baja, significa que el denominador es muy grande. Si el denominador es muy grande, significa que la concentración de la especie sin disociar, ¿sí?, es mayor. Por lo tanto, el equilibrio se encuentra desplazado hacia la especie molecular. Por lo tanto, decimos que es un electrolito o un ácido o una base muy débil, ¿sí? Muy débil. También se puede aplicar el operador P a las constantes del ácido de la base y hablamos de pKa o pKb, ¿sí? Menos logaritmo del valor de la constante. Entonces, fíjense, acá les muestro algunas constantes de disociación o de ionización, perdón, de ácidos monopróticos. O sea, el ácido perclórico es uno de los ácidos más fuertes que existen, junto con el ácido sulfúrico, ¿sí? Y no se puede medir el Ka porque no tiene sentido, ¿sí? Está totalmente disociado. Sin embargo, por ejemplo, para el ácido sulfúrico, la primera disociación del ácido sulfúrico, o sea, cuando desprende el primer protón, sí no se puede medir porque es muy fuerte. La segunda disociación sí se ha medido y ronda alrededor de 2,5. Igual, es un valor de Ka muy grande, ¿no? Estoy hablando 2,5, no pKa, estoy hablando de un Ka de 2,5, ¿sí? Fíjense después, el ácido nítrico también es un ácido muy fuerte. Ya con el ácido fluorhídrico es 6,8 por 10 a la menos 4. El ácido nitroso, fíjense que la mayoría son ácidos inorgánicos. El ácido acetil salicílico, que es la aspirina, ¿sí?, tiene un valor de constante de 3,8 por 10 a la menos 4. El ácido fórmico es el de las hormigas, ¿sí?, las hormigas coloradas, esas que le pican y arde, ¿sí? Al picar inyectan ácido fórmico. El ácido láctico de los músculos tiene un Ka de 10 a la menos 4, o sea, las constantes del ácido se encuentran tabuladas. Fíjense algunas constantes de ionización de base, ¿sí? Hidróxido de sodio, de magnesio, de calcio son ácidos fuertes, luego amoníaco, metilamina, etilamina, trietilamina, piridina, son todas bases débiles. Bueno, entonces vamos a ver cómo se calcula, ¿sí?, el pH cuando tenemos un ácido débil. En este caso, fíjense, el ácido acético más agua, que da el ion acetato más hidronio. Esto más C, no sé qué, lo borré. Entonces, fíjense, en el momento inicial, o sea, antes de disolverse, tenemos C y tenemos 0 de las especies ionizadas. Una vez que se ioniza en el equilibrio, fíjense, va a ser C menos C por alfa. Y lo que se disocia va a ser C por alfa y C por alfa. Significa, fíjense, esto es muy importante, por cada mol de ácido acético, ¿sí?, que se disuelve, se produce un mol de acetato y un mol de hidronio, o de protones. Por eso decimos que es monoprótico. Entonces planteamos la constante de equilibrio, ¿sí?, como la concentración de acetato por la concentración de hidronios o de protones sobre la concentración del ácido. Si el Ka es mucho menor que 10 a la menos 4, ¿sí?, yo puedo decir que el alfa es chiquito.
pero en realidad lo que se hace es reemplazar. Fíjense que acá, ¿sí? Acá vamos a trabajar con concentraciones, ¿sí? Porque estamos hablando de soluciones, ¿sí? Que se encuentran en el estado líquido. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando veían equilibrio químico trabajamos con moles y solo en algunas ocasiones con concentraciones? Acá se limita a concentraciones, ¿sí? Porque estamos hablando del medio líquido. ¿Sí? Entonces, concentración de acetato por protones sobre ácido acético. Esto va a ser C por alfa, la concentración de acetato, C por alfa, la concentración de protones, C por 1 menos alfa, la de acetato, la del ácido acético sin disociar. Entonces, fíjense que la expresión me quedaría C por alfa cuadrado por 1 menos alfa. Yo desde aquí podría ya calcular el alfa, porque tengo el valor de la constante de equilibrio, ¿está bien? Pero también puedo hacer una simplificación. Una simplificación es la que hizo Oswald, ¿sí? Que decía que si el valor de la constante es muy bajita, ¿sí? El valor de alfa también era mucho menor que 0. Entonces, fíjense, 1 menos alfa, ¿sí? Todo esto va a tender a 1. ¿Sí? Entonces podía despreciar el denominador y decía que K es igual a C por alfa al cuadrado. Y directamente de aquí puede despejar el alfa como la raíz cuadrada de K sobre C. ¿Está bien? Es más fácil. Otra simplificación que se hace, ¿sí? Es a partir de la expresión de la constante. Y decimos que la concentración del ácido disociado, o sea, la del ion acetato, es igual a la concentración de protones. ¿Sí? Entonces, directamente voy a decir que la concentración de protones, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Sobre la concentración del ácido sin disociar, y acá también va una simplificación, ¿sí? Y esto va a ser igual a Ka, ¿sí? Entonces yo acá digo que el ácido sin disociar es prácticamente el inicial, porque se ha disociado poco, ¿está bien? Entonces de acá puedo despejar directamente la concentración de protones, ¿sí? Como la raíz, ¿sí? De Ka por la concentración inicial del ácido. ¿Lo ven? Bueno, esta sería una forma de calcular directamente la concentración de protones. Acá yo calculo el alfa, ¿sí? Y después digo, la concentración de protones va a ser igual a C0 por alfa, ¿sí? Entonces, una vez que calculo esto, C0 por alfa, ¿sí? Puedo decir pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones. ¿Sí? Y así calculo el pH, ¿sí? Cuando se trata de un ácido débil. ¿Cómo van a saber ustedes cuándo es un ácido débil o un ácido fuerte? Porque no se van a aprender todo de memoria, pero sí pueden saber, por ejemplo, el clorhídrico, el nítrico son ácidos fuertes, el ácido acético, el cianhídrico es un ácido débil. Pero si en el problema a ustedes les dan el valor de Ka, significa que es un ácido débil. Si a ustedes les dan el valor de Kb, significa que es una base débil. ¿Sí? Supongamos que no les den el valor, porque justamente les piden calcular, entonces lo tienen que tratar como si fuera un ácido débil o una base débil, porque les piden calcular Ka o Kb. Bueno, lo mismo pasa con las bases débiles. ¿Sí? Entonces, decimos que cuando está en el equilibrio, lo que queda sin ionizar va a ser C por 1 menos alfa, se ioniza dando C por alfa y C por alfa. ¿Sí? ¿Qué pasa si fuera una base que da 2 oxidrilos? Supongamos que sea una base de la forma esta, lo mismo vale para ácidos, ¿no? Entonces yo voy a decir B, ¿sí? Más 2 oxidrilos, ¿sí? Esto ya saben ustedes. Entonces esto va a ser C0 por 1 menos alfa, esto va a ser C0 alfa y esto va a ser 2C0 alfa. Por cada mol de base que se disocia me produce 2 oxidrilos. Bueno, también planteamos la constante Kb,
y luego reemplazamos C0 por alfa, C0 por alfa, C0, 1 menos alfa, y hacemos la misma simplificación. Cuando el valor de KB, esto es KB, cuando el valor de KB es muy chico, si es muy bajito, menor que 10 a la menos 4, podemos decir que 1 menos alfa, ¿sí? Todo esto tiende a 1. Entonces directamente despejamos el alfa como concentración de KB sobre C. Entonces la concentración de oxidrilo me va a quedar C por alfa. Y calculo el pOH. Si calculamos concentración de oxidrilo, ¿sí? Al aplicar el operador P, va a ser pOH, ¿sí? Y luego calculamos pH como 14 menos pOH. Bueno, voy a volver a la sala. Voy a dejar de presentar porque estos problemas ya los hicimos con el demo. Y voy a volver a la sala, ¿sí? Bien, entonces, chicos, este tema es un tema bastante sencillo, tiene mucha aplicación práctica porque ustedes lo van a hacer en la clase de problemas, ¿sí? Y bueno, espero que les haya quedado claro, una vez que ustedes ya han hecho equilibrio químico, es como que los conceptos de equilibrio iónico van a estar entendidos. Pero ahora estamos trabajando con soluciones acuosas, ¿sí? Al agregar un ácido o una base, lo que hacemos es modificar el equilibrio iónico del agua. Y por eso es que hablamos de pH, de soluciones que sean un ácido fuerte, un ácido débil, una base fuerte o una base débil. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Dos en De mi punto. parte no, profe, se entendió todo. ¿Se entendió? Bueno, me alegro. Cualquier cosa, chicos, entran al demo y pueden jugar un poquito con eso para que puedan entender pH. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Profe, Bueno, chicos, nos vemos entonces. Profe. La semana que viene vamos a ver electroquímica y la otra vemos pilas y terminamos. Trabajaba Profe, le quería hacer una pregunta. Dígame. Profe, ¿me escucha? Sí, le escucho. A ver, sí, le escucho. Le quería preguntar sobre la teoría que estaban en la FACET y ya no se encuentra ahora. No sé si la van a volver a poner o directamente Sí, no sé qué irá a pasar con eso. miren, les explico. El tema del aula virtual, ¿sí? Empezamos trabajando así desde el principio del cuatrimestre, y a medida que transcurrían las semanas se iba subiendo toda la información. Ustedes tendrían que haber ido bajando a medida que hemos ido avanzando en el tema. Yo sé que para ustedes también lo de las aulas virtuales puede ser un poco nuevo, lo mismo fue para nosotros, porque también nos tuvimos que adaptar a la virtualidad. Entonces ya se hacía muy pesado y muy engorroso dejar toda la información ahí, por eso es que se fue ocultando. Pero bueno, le voy a decir a la profesora Elsa que les habilite de nuevo todo el material, ¿sí? Seguramente va a estar un tiempo, quizás una semana, así que en cuanto ustedes vean que está deshabilitado, se puede entrar y esté de nuevo el material, por favor lo pueden bajar, para que nosotros ya podamos deshabilitar, porque se hace muy largo y engorroso el manejo del aula cuando hay demasiadas cosas. Entonces, seguramente la profesora va a habilitar, ¿sí? Pero capaz que por un tiempo, será una semana o una semana y media antes del parcial, va a habilitar el aula virtual para que puedan bajar la información. Así que estén atentos a eso. Estén atentos también a los avisos, ya vamos a publicar la fecha del parcial. Bueno, chicos, nos vemos entonces, hasta luego. Nos vemos, profe.
No, Nos profe, hasta vemos, luego. profe. profe. Gracias por luego. la clase.